Amén. Pueden tomar su asiento. Péguense, si tienen un poco de frío, júntense unos con otros. Yo voy a intentar compartirles de la mejor manera posible. Y si me pueden notar, he cogido un catarro y no es más que un enfriamiento, que el otro día se me secó el sudor en el cuerpo y por estar haciendo cosas pues se me enfrió el cuerpo y eso produjo un catarro. ¿Sí? Hay que tener cuidado en estos tiempos con los enfriamientos. Pero el problema no es que te enfríes en lo natural y pilles un catarro, el problema es que te enfríes en lo espiritual y te vengan catarros espirituales, que son más complicados, porque un catarro normal te puede durar una semana, 5 o 7 días. Yo no sé qué tiene, bueno, sí, que te pille una gripe y las defensas pelean y tu cuerpo se siente débil, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual, si a ti te pilla un enfriamiento espiritual o un catarro espiritual, hay defensas espirituales que están peleando. Entonces, la recuperación puede ser más tarda de un catarro normal. ¿Me doy a entender? Amén. Así que me ha servido hoy para ponerlo de ilustración. Sonríe al que tenga al lado y dile: ¿estás contento contigo mismo? Uy, qué buena pregunta esa, ¿no? Eso me vino ahora. ¿Estás contenta o contento contigo mismo? Y ahora pregúntale, ¿estás contento, contenta con el Dios que tienes? ¿Sí o no? Qué bueno. ¿Cuántos saben aquí de que Dios es bueno? Bueno, no, muy, muy bueno. Bien, fíjense que las noticias, hoy, incluso por el grupo del chat de la iglesia, nuestras hermanas Lorena y Nelly nos trasladaban sobre las tormentas que había en Venezuela, sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Los diferentes terremotos que está habiendo en diferentes lugares, en Japón, en Florida, en tantos lugares que está habiendo tanto movimiento en el ámbito natural. Pero no es casualidad que yo el mensaje que traigo hoy se llama tormentas. Dígale al que tiene al lado: hoy vamos a hablar de tormentas. Bien, yo quiero que me preste atención durante unos minutos. No sé si voy a tener una conversación, si en algún momento ruego a los niños que estén calladitos porque no puedo gritar. Si en algún momento me pilla el espíritu, aunque me quede ronco, pues tendré que elevar la voz. Pero voy a intentar trasladarlo de la manera más suave posible. Yo estuve buscando qué es una tormenta. Una tormenta es un fenómeno con presencia de dos masas de aire diferentes o con temperaturas diferentes. Cuando chocan estas dos masas de aire, se produce una tormenta que provoca lluvia, viento, rayos, huracanes, maremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fruto de las dos polaridades producen o provocan lluvias. Amén. Lo que aquí se ve en la tierra fue hecho de lo que no se veía, según dice la Escritura. Todo lo que fue hecho se ve o es consecuencia de lo que no se ve aquí, que nosotros no lo vemos en el ámbito espiritual. Es el reflejo, o sea, lo que nosotros vemos aquí es el reflejo de lo que puede pasar ahí arriba, para que ustedes me entiendan. Por eso, resolver problemas en nuestra propia fuerza, si no nos conectamos al cielo o en el ámbito espiritual, puede ser un gran problema para nosotros, porque resolver problemas por nuestra propia fuerza puede cansarnos, desgastarnos, frustrarnos, apagarnos y tanto harnos que no te sé decir más palabras terminadas en harto. Pero en nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder conseguir, a no ser que nos conectemos con el Dios Todopoderoso, con el ámbito espiritual, para poder en sus fuerzas entonces poder pelear la batalla que tenemos que pelear. ¿Ok? Ok. Entonces lo correcto sería ir al origen donde comenzó el problema, para que aquí abajo yo pueda ver la materialización o pueda ver el resultado de lo que en realidad está ocurriendo en el ámbito espiritual y natural. Y para eso yo quiero hablarte en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura: y se acordó Dios de Noé, escuche, se acordó Dios de Noé
y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Miren, yo quiero hacer aquí un paréntesis. No es la palabra, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Si Dios se acordó de Noé, de todas las bestias y de todos los animales que estaban en el arca, ¿cómo Dios no se va a acordar de ti? ¿Verdad? Dios te tiene en cuenta, Dios te tiene presente. No pienses de que Dios te ha olvidado o te ha dejado de lado, o que tiene preferidos o favoritos, de alguna manera, que eso sería otro tema para hablar. Pero sí, Dios, si de alguna manera se acordó de los animales y de las bestias que había en el arca, ¿cómo no se va a acordar de nosotros, sus hijos? ¿Sí o no? Pero vamos adelante con lo que quiero hablar. Le dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban y las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Escuchen, Dios hizo pasar un viento sobre toda la tierra y las aguas disminuyeron. La tormenta. Ahora, vino un viento que trajo un resultado. Si nosotros le preguntáramos a los meteorólogos, a los expertos en meteorología, si nosotros le preguntáramos de qué forma el viento se provocó para que las aguas bajaran, matemáticamente o naturalmente no tendrían forma como explicar cómo vino un viento y bajaron las aguas, ¿verdad? Imagínense que en aquel tiempo podría estar la televisión, barcas por allí al lado, la televisión, los aviones viendo cómo las aguas bajan y todos diciendo aquí estamos en el telediario viendo que el arca sigue en su posición, todavía no se ha terminado la lluvia, pero de un momento a otro Dios, ¡boom!, trae un viento y las aguas, ¿qué pasa? Que las aguas bajan. Naturalmente esto no se puede explicar, pero detrás de lo natural hay un efecto espiritual o algo movido por la mano de Dios que se materializa en la tierra. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo quiero que me siga el hilo. Entonces, hay manos espirituales que pueden estar detrás de vientos que soplan y pueden materializarse aquí en la tierra, ¿ok? Las fuerzas del otro lado pueden influir para que yo lo pueda recibir en el plano físico. O sea, fuerzas de otro lado pueden influir para que yo reciba en el plano físico. Y para eso también vamos a leer Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Dice la palabra, y él le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y el Señor estaba en el silbo apacible y delicado. Para nosotros, interpretando quizás a Dios, que puede ser poderoso, que puede traer poder, trueno, quizás creamos que en el trueno está Él, para nosotros. Pero según la Escritura dice que Él estaba en el silbo apacible. Ahí estaba Dios. Para que yo sepa discernir dónde se mueve Dios o en los ámbitos que se mueve Dios, yo debo de tener una conexión con Dios y una relación con Él para que yo pueda un poco interpretar el mundo espiritual y para yo saber por dónde se está moviendo Dios. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Seguimos. El último viento, despacito, fluyó por ahí Dios. Entonces, vamos a ver más detalles sobre cómo Dios se mueve en esta área del viento. En Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, lo pueden buscar. Dice la Escritura. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Otra vez vemos aquí viento. Vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El diagnóstico aquí fue que a través de un viento
se metió Dios en una casa o en el aposento alto donde estaban todos juntos y unánime, y dice que vino ¿qué? Poder. Dice que todos estaban juntos y unánime, pero a través de un viento, dice que el viento vino sobre todos los que estaban en la casa y recibieron poder de lo alto y empezaron a hablar en lengua o en otras lenguas, ¿ok? Ahora, nosotros en el plano físico podemos recibir un viento, pero detrás del plano físico hay algo espiritual que Dios puede provocar para que tú recibas algo. ¿Me están siguiendo la idea? Todo lo que vemos, como hemos dicho al principio, está hecho de lo que no se ve, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos está hecho de lo que no se ve. Por eso nosotros tenemos que cada día elevar nuestro nivel de conciencia y nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para interpretar los mundos espirituales, cómo se mueven a través de los mundos materiales. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Jeremías, hoy voy a tocar varios textos. Jeremías 22, 21 al 22, dice la palabra: te he hablado en tus prosperidades. Mira lo que dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Dios, para los que no creen en la prosperidad, aquí hay algo demostrativo, también te quiere hablar en tu prosperidad. No solamente en el área económica, sino Dios quiere que prosperes, ¿qué? En todas las cosas. Dice, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz, dice el Señor. A todos tus pastores los pastoreará el viento. Escuche este texto. A todos tus pastores los pastoreará el viento. Ahora, yo me preguntaba aquí, ¿cómo que ahora el viento que pastorea a los pastores? O sea, ahora yo tengo un pastor que es el viento. Explícame esto, Dios mío, ¿no? ¿Cómo va aquí la cosa? Como si fuera esto poco, si nos vamos a Daniel 7:2, dice la palabra: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora vemos no solamente que los vientos pastorean a los pastores, sino que ahora hay vientos peleándose en el mar. Todo va relacionado con vientos. Yo creo que me siga la idea. Vientos peleándose. Ya conmigo, vientos peleándose. ¿Ok? Meteorológicamente puede decir, hay un maremoto en la mar, vientos peleándose de un lado y de otro. Se puede provocar, ¿qué? Un maremoto, ¿sí o no? O un tsunami. Pero no hay como medir que detrás de ese movimiento esté la mano de Dios. O sea, tú coges a alguien especialista en meteorología, como hemos dicho antes, y no puede medir, no puede discernir, no puede demostrar cómo detrás de un maremoto, detrás de un tsunami o de un viento provocado pueda estar la mano poderosa de Dios para traer algo materializado a la tierra. ¿Me están siguiendo la idea, sí o no? Ahora, hay un movimiento, hay conciencia y hay un efecto espiritual donde esa mano de Dios está. Me llamaba la atención, vientos peleándose. ¿Cómo que los vientos se pelean? No sé que sean evangélicos, que los únicos que se pelean los evangélicos, pero los vientos, ¿cómo que se pelean los vientos? ¿Ok? Hay fuerzas, diga conmigo, hay fuerzas espirituales de un lado y hay fuerzas espirituales de otro lado que invitan o provocan un conflicto. Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló Yeshua con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, o con ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. O sea, aquí acabamos de leer que hay un escenario donde los discípulos están en la barca. Viene Jesús andando, hay una gran tormenta, tempestad, viento soplando. Jesús viene andando por el mar, pero cuando él pisa la barca, dice la palabra, y los vientos se calmaron y ellos se asombraron en gran manera.
¿Cómo que los vientos se calmaron? ¿Eso no es un fenómeno natural? Ahora mismo estamos recibiendo brisa, aire. ¿Esto no es un fenómeno natural? Pero se sube Yeshua o se sube Jesús y se calma el viento. Vamos a ver Mateo 8, 23 al 27. ¿Qué pasa aquí en adelante? Dice la Escritura: entonces, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, otra vez viento, otra vez tempestad. Dice, se levantó una gran tempestad que las olas cubrían la barca. Eso podría ser ya hasta un maremoto. Olas cubriendo una barca, gran tempestad. ¿Ok? Pero él dormía. Imagínense el escenario por unos minutos. Una gran tempestad en medio del mar. Los discípulos muertos de miedo. Las olas por encima de la barca. Pero Jesús de Nazaret dice que dormía. Diga conmigo, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se sorprendieron. Diga conmigo, los discípulos se sorprendieron. Ellos decían, ¿de dónde salió este hombre? ¿Dónde se escapó este hombre? Que se suba a la barca y reprende los mares y se calla. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando de movimientos espirituales detrás de un plano físico? Si la ciencia dice, escúchenme por aquí, si la ciencia dice que hay tormenta por vientos contrarios, eso dice la ciencia, hay tormentas por vientos contrarios, hoy viene a decirte que hay movimientos espirituales contrarios que chocan entre sí, ¿verdad? Dos fuerzas contrarias, dos polaridades contrarias que chocan y pueden formar una tormenta. Diga conmigo, ¿pueden formar una tormenta? La primera tormenta que hemos visto en el escenario natural provoca lluvia, tempestades, tormentas, maremotos, terremotos. Pero hay otra tormenta espiritual que puede provocar depresión, opresión, ansiedad, tristeza, ataques del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos movimientos contrarios que están chocando entre sí. Dos tormentas. Tormenta, vientos físicos que chocan. Tormenta B, ataques espirituales en un plano físico que pueden alterar la emoción de la persona. Sígame la idea. Cuando la Biblia dice sean llenos del Espíritu Santo, en realidad en el original no dice así. Dice sean llenos del Ruach HaKodesh, que es del Espíritu de Dios. Pero la palabra Ruach, ahora me van a entender por qué todo lo que hemos estado hablando de viento, la palabra Ruach es viento, significa viento. Significa soplo divino. O sea que todo lo que estamos viendo en anterioridad de los textos que hemos tocado, estamos viendo un soplo de la parte de Dios que se ha provocado en lo material algo, ¿sí o no? Dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Ruach, sean llenos del viento. Ahora, la cuestión está aquí. Si el viento divino se interpreta, o yo puedo interpretar como que el Ruach es un viento divino en mi vida, donde anteriormente hemos visto que Jesús, por su palabra, calmó tormentas, hizo bonanza en la mar. Yo vine hoy a decirte de parte de Dios que tú ya tienes una parte de la tormenta ganada porque tienes al Ruach, tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Cuando hay choque de diferentes polaridades, de diferentes situaciones, tú ya tienes el 50% de la victoria ganada. Así que no te sientas como un derrotado, como una derrotada por el escenario actual que estés viviendo. ¿Por qué? Porque ya tienes de parte tuya al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo divino de Dios, donde cuando se provocan tormentas, ya ese Espíritu está dentro de ti. ¿Están conmigo, sí o no? Me estoy esforzando, ¿eh? No puedo hablar. Síganme la idea. Entonces, si la Biblia me dice, sean llenos del Espíritu Santo, yo tengo ganada ya la victoria.
Porque si yo cumplo eso de la escritura que Dios a mí me enseña, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del viento de Dios, ante cualquier tormenta o escenario, yo tengo probabilidades de ganar. Diga conmigo en esta tarde, noche, levante su mano y diga: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, ya hay uno de los vientos que anda conmigo, que es el Espíritu de Dios. En cualquier momento que se me acerque a alguien, escuche esto, que esté fluyendo en un viento contrario, se puede provocar una tormenta. Yo ya estoy lleno del Espíritu de Dios, pero en cualquier momento que se me acerque a alguien que traiga un viento contrario, se puede formar una tormenta. Por eso en tu vida y en mi vida y en muchas situaciones se están provocando tormentas, porque tú estás cargando al Espíritu de Dios y hay vientos contrarios que están soplando. Hay encuentros que estás teniendo con diferentes personas que quieren traer una tormenta a tu vida, pero tú ya tienes la victoria ganada. ¿Por qué? Porque si Dios es contigo, ¿quién en contra de tu vida? Si el Espíritu de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú ya tienes el Espíritu de Dios para ganar la batalla. ¿Está conmigo? Aleluya. Entonces, cuando tenemos esos encuentros, se puede formar una tormenta, se puede formar la de Troya, la guerra. Y tú puedes estar, escuche esto, tú puedes estar diciendo: yo antes de estar en Dios la familia no me atacaba y ahora me ataca. Yo antes de estar en Dios no tenía tantos conflictos en mi matrimonio y ahora los tengo. Antes de estar en Dios no me pasaba estas situaciones que me pasan y ahora me están pasando. ¿Qué pasa? Y tú te has preguntado, hoy vine yo a decirte qué pasa. Es que tú tienes el Espíritu y se están provocando tormentas por un choque de polaridades diferentes, por un choque de atmósferas diferentes que provocan una tormenta espiritual. Por eso tú dices: Dios mío, si yo antes sin Cristo tenía menos problemas. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y cómo se forman esas tormentas en el mundo espiritual? Se forman con crítica, envidia, se forma con depresión, se forma así que cada vez que hay un movimiento feroz, escuche, cada vez que hay un movimiento feroz en contra de tu vida, cálmate, porque Dios te da la victoria. Cálmate, porque puede ser que lo que tú cargues esté provocando en el ámbito espiritual que se provoque tormenta, con gente que no maneja tu misma frecuencia, con gente que no maneja tu mismo nivel espiritual, con gente que no maneja tu misma conciencia. Por eso tú no te debes dejar de llevar de la gente, tú te tienes que conectar con el Espíritu de Dios para ser dirigido por Dios. Por eso la palabra dice que los que somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Ok? Ahora, tú puedes tener temperatura de ser luz, vamos a llamarlo así, tú puedes tener temperatura de querer ser luz, de traer paz, de respetar a la gente, pero hay gente que tiene temperatura de egoísmo, de envidia, de rencor, de heridas, de daños, etcétera, 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 y eso es lo que provoca choques en diferentes polaridades y provocan tormenta. ¿Ok? Ahora podemos ver que aquí Jesucristo, siendo la persona más amorosa del mundo y más altruista, que quiere el bien para todo el mundo, le dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Y aquí es donde yo quiero cerrar el mensaje de esta tarde. Le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Síganme la idea. Crucemos, ayúdame a predicar. Crucemos al otro lado. Crucemos. Pregunto, ¿no es tiempo de cruzar al otro lado? ¿No es tiempo de salir de esa zona donde te estás conformando, abriendo el paraguas bajo la tormenta sin cruzar al otro lado? Cada vez que tú quieras cruzar al otro lado, se va a provocar una tormenta. Pero no te quedes conformado en la tormenta, con el paraguas abierto o refugiado bajo un techo. No. Créele a Dios que ya Él te dio la victoria y que tienes que cruzar al otro lado. ¿Amén o no amén? Entonces le dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Hemos leído antes que entrando Él en la barca, los discípulos le siguieron, se levantó una gran tempestad, y Él trae vientos divinos, choca uno contra otro, y Él calma la tormenta. Bien. Mateo 8, 28 al 32, para ir cerrando, dice la palabra. Mateo 8, 28 al 32.
Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él le dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó por el mar, por un despeñaperro, y perecieron en las aguas. El diagnóstico de esto es que querían cruzar al otro lado, pero que se levantó una gran tormenta. Síganme la idea. Querían cruzar al otro lado, pero se levantó una gran tormenta. Y cuando llega este escenario, se encuentra con un endemoniado que la gente no era capaz de pasar por allí, porque eran feroces. Este endemoniado dice que le ponían cadenas y las cadenas las rompían. O sea, nadie era capaz de pasar por allí por el comportamiento de este tipo de personas, por estos endemoniados, ¿no? Pero llega alguien que va a traer luz a aquel lugar. Viene de camino alguien que va a traer paz a aquel lugar. Viene de camino alguien que va a traer camino a que la gente pueda pasar con libertad a aquel lugar. Sígame la idea. Cuando hemos leído antes que se levantaron vientos contrarios y salieron al encuentro de ellos, es porque cada vez que tú y yo vamos a una asignación de cruzar a otro lado para hacer luz, se levantan vientos no para matarte, sino para entretenerte, para que tú no llegues. Para entretenerte, para que esos vientos provoquen de alguna manera temor y miedo en tu vida, para que tu destino profético se detenga y tú no puedas llegar a tu destino donde Dios te mandó. ¿Ok? Los vientos que se levantan en nuestras vidas son entretenimiento del enemigo para paralizarte, no es para matarte. Una vez más, los vientos contrarios del enemigo que se levantan en contra de tu vida son vientos que él provoca para meterte miedo y temor y paralizarte para que no puedas cruzar al otro lado. Por eso dice, los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor. Diga conmigo: hoy se va el temor de mi vida. Me está costando, echando el hígado aquí. Escuche, no dejes que nada te paralice. Amén. Amén. No dejes que nada te paralice. No dejes que una gran tempestad que se pueda levantar en tu vida pueda apagar o paralizar el propósito que Dios tiene contigo. No lo permita. Jesús traía vientos divinos, traía el Espíritu de Dios con él, y chocó con frecuencia que había del otro lado. Los discípulos tuvieron miedo, y el miedo es el canal para apagar tu vida. El miedo y el temor es el canal para apagar tu vida. Tú puedes estar diciendo: ¿a qué tengo yo miedo? Hay diferentes miedos. Puedes tener miedo a enfermarte, a morirte, a perder tu familia, a perder tu marido, a perder tu mujer, a perder tus hijos, a perder diferentes miedos. ¿Sí o no? Pero el miedo es el canal que quiere apagar tu vida. Pero aquí pasó algo. Dice la Escritura, cuando llegó a la otra orilla, Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, diga conmigo: cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, diga conmigo: la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. ¿Y qué pasó? ¿Qué hemos leído? Estaba aquí repasando, buscando el texto. ¿Qué pasó? Que los mismos endemoniados le dijeron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Usted sabe que nosotros
en el ámbito espiritual somos una amenaza para el enemigo? ¿Qué tienes en contra de nosotros?, le dijo. Hay un escenario: gadarenos endemoniados que la gente no podía pasar, una tormenta que se levanta. Jesús viene con los discípulos a traer libertad a aquella región. Síganme la idea. Cuando Él llega al lugar, los echa fuera, lo que hemos leído, al hato de cerdos, y ellos son libres. Ellos van a la ciudad y provocan, digamos, un movimiento de evangelismo, porque hubo una libertad, ¿verdad? Ellos provocan un movimiento de evangelismo porque provocó o trajeron libertad a su vida. Ahora, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, como hemos dicho antes, se nos pueden presentar diferentes escenarios, atmósferas. Gadara necesitaba paz, necesitaba libertad, necesitaba luz. Gadara necesitaba alguien que viniera a remover un ámbito espiritual, una tormenta espiritual que había. Por eso se levantó antes mucho movimiento, por eso se levantó antes mucha tormenta, por eso se levantó antes muchas circunstancias extremas para impedir de que Jesús no llegara a aquel lugar. ¿Por qué? Porque venía alguien que venía a traer en un lugar donde la gente no podía pasar por el camino, la gente no podía de alguna manera pasar por allí, no podía haber paz, no podía haber luz, pero vino alguien que vino a traer paz, a traer luz, a traer libertad y a traer algo nuevo en ese sistema o en esa región donde antes no se estaba viviendo. Ahora, ¿cuál es tu Gadara? ¿Cuál es tu Gadara que aún no te has atrevido a pasar? Yo no sé si tu Gadara es el temor, yo no sé si tu Gadara es la depresión, yo no sé si tus miedos están siendo presiones demoníacas, yo no sé si está siendo la economía. ¿Cuál es tu Gadara que todavía no has traído libertad a tu Gadara? Yo no sé si tu Gadara es tu familia, yo no sé si tu Gadara es tu barriada, yo no sé si tu Gadara es tu entorno, pero es hora de que cruces al otro lado, llegues a tu Gadara y traigas la luz que tienes que traer, traigas la libertad que tienes que traer, traigas lo que Dios quiere manifestar a través de tu vida, porque Gadara no está diseñado para que lo dominen los endemoniados. Gadara está diseñado para que los hijos de Dios crucen al siguiente lugar, pasen a otro nivel y traigan libertad a toda la región. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces diga conmigo, diga al que tiene al lado, ¿cuál es tu Gadara? ¿Qué es tu Gadara? Que todavía no te has atrevido a pasar por allí, que todavía quizás tu marido, quizás tu mujer, quizás tu familia, quizás la economía, no lo sé. Pero escuche, no te conformes a vivir escuchando los gritos de los endemoniados por no ser valiente y tener la luz de Dios para pasar al otro lado. Cuando hablo de gritos de endemoniados, estoy hablando de conflictos que puedes estar viviendo en un escenario o en otro. No te conformes, porque Dios te diseñó no para quedarte en la tormenta ni en la barca, sino cruzar al otro lado. Y yo creo que aquí Dios va a levantar hombres y mujeres para que crucen al otro lado. Yo creo que Dios está levantando una generación en casa del Espíritu Santo para que crucemos al otro lado. No para vivir como hemos vivido, no para vivir como hemos estado viviendo de anteriormente, de aquí atrás, sino que sepamos soportar de alguna manera la tormenta y creer que a través del Ruach, que a través del Espíritu, tú y yo ya tenemos la batalla ganada. Entonces, problemas familiares, problemas económicos, problemas de lo que sea, hoy estamos aquí para cruzar al otro lado. Hoy estamos aquí para no conformarnos. Hoy estamos aquí para decirle al endemoniado gadareno, darle la respuesta que él nos dijo. Porque has venido antes de tiempo, y para que tú, a través de la autoridad del Rúa, del Espíritu de Dios, tú le digas, mira, tu tiempo aquí se te acabó. La tristeza aquí en mi cuerpo se te acabó. La depresión aquí se te acabó. Las opresiones y los insomnios se te acabaron. Los conflictos se te acabaron. Conflictos del alma, conflictos internos, conflictos mentales se te acabaron. Estructuras mentales que no te dejan avanzar se te acabaron. Problemas que chocan entre sí en hábitos o que se levantan contra el conocimiento de Dios se te acabaron. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de entrar a Gadara y traer libertad a la región, a tu lugar, a tu familia, a tu matrimonio, a tu casa, a tu entorno, a lo que sea que tú le puedas poner ese nombre llamado Gadara. Pero levántate hoy, levanta tus manos y di, yo soy de los que están diseñados en este tiempo
Vamos ya a comer. Dios mío. Dios mío, ¿habrá alguien aquí hoy que vaya a pasar Gadara? Traiga libertad. Echando aquí el pulmón. Lo menos con que se lleve uno la palabra me conformo. Asfixiado me tenéis. Gloria a Dios. Yo creo que Dios quiere traer ese tiempo sobre nosotros. ¿Saben? Hay tanto conflicto en el mundo. El problema no es que haya conflicto en el mundo solo. Es que hay conflicto entre hermanos. Es que hay conflicto en las iglesias. ¡Qué pena! Por diferentes tipos de opiniones, por diferentes conceptos. ¡Qué pena que haya conflicto entre hermanos! ¡Qué pena que haya crítica en medio del pueblo de Dios! Qué pena que haya Judas que puedan entregarte dentro del pueblo de Dios. Ya hubo un Judas, deja ya los Judas ya, ese espíritu de Judas salga fuera. Dios quiere traer ese tiempo sobre la iglesia. Escuche, aquí ninguno somos protagonistas, es el Espíritu de Dios el protagonista. Y cada uno tenemos que entender la asignación divina a cual fuimos llamados y entender que todos juntos como cuerpo, todos juntos como cuerpo, juntos y unánimes, podemos recibir poder de lo alto. Juntos y unánimes, no dispersados. Por eso el enemigo, la estrategia de traer tormenta es tocar al pastor para que las ovejas se dispersen. Por eso usted dice, pastor, tengo lucha. Uy, tú no sabes la que yo tengo. Porque el enemigo, antes de dispersarte a ti, me quiere dispersar a mí. ¿Sí o no? Entonces, como dijo lo del telediario, entonces vamos a intentar, iglesia, amada iglesia, estar juntos y en armonía, llenos del Espíritu de Dios, para poder entrar juntos a Gadara y provocar que las tinieblas que rodean Gadara, ahora nosotros entremos y traigamos luz. ¿Sí o no? Gadara le vamos a poner ahora a la barriada de su eminencia, por ejemplo, va a ser Gadara, Sevilla, va a ser Gadara, Utrera, Gadara, no sé, pon el nombre que quiera. Pero tú y yo somos canales de luz, iluminarias encendidas, no para que vivamos apagados, sino para que vivamos alumbrando. Una lámpara no se puede poner debajo de una mesa, sino encima de la mesa, para que alumbren a todos los que están en la casa. Así que tú y yo se constituye lo que la palabra dice, somos la luz del mundo. Lo único que la Biblia compara, una de las cosas que, no lo único, sino hay más, pero una de las cosas que la Biblia compara, donde dice Jesús es la luz del mundo, pero que él le llama también a la iglesia que es la luz del mundo. Nosotros estamos constituidos ¿a qué? A seguir el trabajo que él empezó para seguir siendo luz en esta tierra. No para querer el protagonismo de nada, no para querer intentar, no. Queremos ser de bendición a la gente. Queremos ser luz. Cometemos fallos, claro, si somos personas humanas, cometemos errores, pero queremos ser de bendición, queremos ser luz. Y si en algún momento, dice la Biblia, todos ofendimos de alguna manera, porque aún con nuestras palabras ofendemos sin saberlo. Así que si ofendimos a alguien o yo ofendí a alguien, les pido mi disculpa, no era mi intención, porque mi intención no es ofender, es bendecir, es bien hablar, es elevarte a que tú puedas cumplir tu llamado y tu propósito. Por eso estoy aquí. Si no me hubiera ido a una iglesia que me han ofrecido en Miami ganando $4,000 al mes, con coche y con casi con todo, pero estoy aquí, ¿por qué? Porque creo que esta es mi Gadara para traer libertad. Creo que casa del Espíritu Santo es la Gadara que Dios nos ha puesto para que seamos luz en Sevilla, para que seamos luz en España, para que seamos luz en Andalucía. Aún en un pabellón somos 4 gatos, pero la gente nos está observando, nos está mirando, la gente aún se queja. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay choque en las atmósferas, porque queremos traer luz, queremos ser de bendición, queremos que la droga se acabe, que el alcohol se acabe en la vida, que los matrimonios se restauren, que la depresión se vaya, que los presos del alma sean en libertad por el Espíritu de Dios. A eso vinimos a esta tierra, no a otra cosa, sino hacer y manifestar la luz de Dios. Amén o no amén. Iglesia, falla.
siento hoy algo de hacer. Lo digo. Si usted considera, no me ve como predicador, sino como su pastor, y usted considera que está en el lugar correcto y que esta es la visión que cree usted que Dios le ha dado, vamos aquí que vamos a hablar todos.